Gloria a Dios. Y la congregación sigue creciendo. Amén. El pueblo de Dios crece y se multiplica de dos formas: con almas nuevas que vienen a los pies del Señor y con los niños que van naciendo en el seno también de la familia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Contentos de poder compartir con todos ustedes y, como decía mi esposa Susi, con nuestras hermanas de Justo Darac, que esta es su casa, como siempre. Bueno, mi tía Norma de Mendoza, un poco de Mendoza, un poco de Italia, que está también acompañándonos, nos veía por YouTube y siempre expresaba, bueno, este deseo de poder compartir también un día con nosotros. Gracias al Señor, así Dios lo acomodó, y por cada uno de ustedes. Qué lindo que es poder juntarnos. Este pedacito de la familia de la fe, es un pedacito de la familia de la fe, parte de un gran cuerpo que está en todo el mundo. Amén. Parte de una gran familia que está en todo el mundo. Y es una cosa tan linda. Cada vez que nos juntamos es algo especial. Venimos con hambre del alimento, de lo fresco, lo nuevo que Dios tiene para nosotros. No es simplemente un domingo más, un encuentro más, sino que hay una expectativa, ¿no es cierto? Así debe ser en nuestros corazones cada vez que nos juntamos. Nos juntamos aquí en la casa del Señor, a veces alguna vigilia, y tenemos más tiempo de charlar y de compartir, y compartimos alimentos también, y a veces también con los hermanos que trabajamos en la obra. El día jueves estábamos trabajando y recordaba, venía a mi mente, mientras compartíamos algo después de la jornada de trabajo, y venía a mi mente ese espíritu que había en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, cuando habla de que se reunían en las casas y en el templo, y dice que ni un solo día faltaban al templo, iban a la casa del Señor, y en las casas dice que compartían y partían el pan con sencillez de corazón. Nunca pierdas esto, hermano querido, hermana querida. Que este espíritu esté siempre, la sencillez de corazón. Eso le da apertura a que Dios esté en nuestra mesa, que Dios esté en medio nuestro. Puede ser, no importa tu condición económica, social, dice que el que es bendecido económicamente sea humilde. Amén. Y el que es de humilde condición en lo económico, dice el Señor que no se tiene que sentir menos que nadie, sino estar agradecido y gloriarse en conocerle al Señor, en tenerlo al Señor. ¿Sí? Él iguala todas las cosas, ¿no? Inclusive esa batalla tan satánica y tan estúpida que se está dando, que se viene dando hace mucho tiempo, pero muy marcado en estos últimos años, entre el hombre y la mujer y el hombre, y esas cosas que están influenciadas, infundidas por el mismo Satanás. ¿Para qué? Para dividir, para romper. ¿Romper qué? Primero que nada, la familia. La familia. En países tan avanzados, países nórdicos como Noruega, por ejemplo, donde el Estado considera que la familia no existe, no es el eje principal de la sociedad, sino que cada individuo es un individuo y punto. Y así también las tasas de suicidio. En un país tan próspero, donde no hay pobreza, donde todo funciona, pero las tasas de suicidio son altísimas, porque el ser humano está vacío. Está vacío. Donde hay un organismo gubernamental que incluso supera y excede al gobierno y al Congreso, que le quita los hijos a sus padres. Es una cosa horrenda lo que está sucediendo en Noruega. Pongo este ejemplo nada más, para que usted vea cómo está el mundo, ¿no? Y muchos piensan, bueno, solamente en donde hay violencia familiar y bueno, es necesario que haya un organismo que cuide la integridad de los niños. Estamos de acuerdo, hasta ahí estamos todos de acuerdo en eso. Pero van mucho más allá y de repente un padre no puede corregir a su hijo porque su hijo lo denuncia y el Estado viene y se lo quita. O de repente si usted
tiene hijos y los educa en la fe, lo acusan de que usted está adoctrinando y abusando de las libertades de su hijo y se lo quitan. Ha habido casos de familias cristianas que le han quitado sus hijos. Hasta bebitos recién nacidos los arrebatan y se los llevan de los hogares. Usted dice, ¿cómo puede pasar eso en un país tan avanzado como Noruega? Bueno, sucede, pasa. Donde no está Dios, quizá no haya inseguridad, quizá no haya pobreza, pero el diablo por algún lado golpea. La ausencia de Dios, la ausencia de luz trae tinieblas. Por algún lado las tinieblas van a entrar, ¿no? Y se los quitan y no es como en otros países donde, bueno, si hay un problema de violencia o adicciones en un hogar, se lo dan a los abuelos, se lo dan a algún tío, a algún familiar directo. No, ellos tienen, así es el sistema, tienen familias que están entrenadas por el Estado y son personas mayores de 50, 60 años que les pagan un dinero para criar esos niños que los quitan de otro hogar. Se crían sin amor, sin afectos. Y hace poco hubo un caso de dos chicas, dos mellicitas que se suicidaron porque el Estado considera que el niño puede ser feliz en cualquier lado y no es así. Usted puede pensar y decir cómo puede haber tanta necedad en gobiernos y países tan avanzados. Pues lo hay, porque si no está Dios, está el diablo, no hay un término medio. La calidez. Nosotros valoramos tanto y tenemos que tenerlo en cuenta siempre, la calidez del estar en familia. La familia es el eje principal. Antes de instituir el cuerpo de Cristo, la iglesia como tal, lo que Dios creó fue la familia. Por eso todas estas corrientes y colectivismos que están financiados por multimillonarios que dominan el mundo, tienen el único fin de destruir la familia, de ir en contra de las reglas de Dios, y tienen otros objetivos entre medio, como por ejemplo la reducción de la población. ¿Cómo lo hacen? El aborto, por un lado. Por otro lado, influenciando en todos los países, en absolutamente todos los países, uniones de pareja que no tengan potencial de criar hijos, de engendrar hijos. Y ahora salen con eso de que vieron que el hombre puede quedar embarazado y es una mentira, es una mujer que se percibe hombre, pero su organismo es de mujer. Cuando dicen que estamos locos por nuestra fe y usted mira el mundo como está y dice el mundo ha perdido toda cordura. Ya en los años 90, en una reunión en el Cairo de las Naciones Unidas, ya se exigió que establezcan en todos los países del mundo el aborto legal. Eso viene desde allá. Allá por el año 96 se empezó a hablar en congresos de la ONU de género en vez de sexo. ¿Usted se dio cuenta de esa diferencia? Donde género, el sexo es lo biológico y el género es todo lo social, las costumbres, las leyes que hay para el hombre y la mujer. Pero en la segunda etapa ya no se hablaba de sexo, sino de género nada más, y se ponía el género por encima de lo biológico. Y así van avanzando sobre aquello que Dios ha diseñado y ha creado. Y la iglesia como tal, la reunión de la familia de la fe, es algo que también le molesta a las élites mundiales y estos organismos internacionales que están oprimiendo al mundo para que hagan lo que ellos quieren, porque hay profecías que se están cumpliendo. Todo está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que fortalecernos en esta unión. Usted, esposo, esposa, ponga como prioridad el cuidar su familia y el cuidar esta unión que tenemos como familia de fe, donde somos la novia futura esposa del Cordero. Y Jesucristo, un día habrá bodas en el cielo, dice en Apocalipsis capítulo 19. Y va a ser la unión de la iglesia con Jesucristo. Amén. No tenemos que perder de vista los diseños de Dios que han sostenido a esta humanidad durante milenios, durante siglos, y hoy lo quieren destruir. Pero nadie puede ir en contra de la ley de gravedad, por ejemplo. Las leyes que Dios ha establecido, cuando se rompen, generan desastres
Y está más que comprobado. Cuando el hombre juega a ser Dios, hoy con la inteligencia artificial, el mundo va camino a un precipicio y no se detiene. ¿Cómo no aferrarnos al Señor, verdad? ¿Cómo no agarrarnos de Dios? Esto no es una cuestión solo de religiosidad. Excede lo que es la liturgia y las costumbres, que las tenemos como cristianos, porque la Biblia habla de las buenas costumbres. Habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, de que las malas amistades corrompen. Hay buenas costumbres. Tenemos buenas costumbres y no es que lo hacemos solo por costumbre. Quiero que usted entienda la diferencia de orar, de leer la palabra, de congregarnos, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo, usted acostumbra a sentarse a la mesa a comer, pero no lo hace por costumbre, lo hace porque tiene hambre, porque disfruta de lo que está frente a usted. Así estamos nosotros en la mesa del Señor. Y que Dios guarde siempre este buen espíritu. Todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que cada vez que nos reunimos sea con sencillez de corazón. El que tiene más no desprecia al que tiene menos, ni le considera menos, todo lo contrario. Y el que tiene menos no envidia al que tiene más. Al contrario, escúchelo. Escuche a ver cómo hizo. Porque Dios, el Dios de mi hermano, es mi Dios también. Y Dios puede bendecirle a él, puede bendecirme a mí. Tiene que extirparse, pero de raíz, toda envidia, todo celo, todas esas cosas que la palabra del Señor declara que son obras infructuosas de la carne. Lo que el Señor quiere es que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y cuando somos limpios de todas esas cosas, entonces Dios puede bendecirnos. Amén. Yo soy muy feliz porque le agradezco a Dios cuando Dios me bendice, pero cuando veo una bendición en un hermano, vuelvo a alegrarme y la felicidad viene a mi corazón, porque siempre voy a estar contento, porque siempre Dios va a estar bendiciendo a alguien. Es así. Y es como Dios quiere que vivamos y mantengamos un corazón sano. Amén. Y un corazón limpio para que Él pueda mirar tu corazón y pueda decir, yo voy a bendecirle, puedo bendecirle. Como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job. Dios pudo prosperarlos, Dios pudo multiplicar su bendición, no lo pudo hacer con el joven rico porque él amaba las riquezas. Y el Señor Jesús tuvo que ponerlo a prueba y falló. Se quedó con las riquezas, entonces no lo siguió al Maestro. Pero qué lindo que es gozarnos, alegrarnos con los que se alegran. Así nos enseñó el Señor. Y no tiene que ser una frase de memoria nada más, tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo, no tiene que quedarse la palabra en nuestra boca nada más, sino que tiene que ir al corazón y del corazón salir hacia nuestros labios y que haya un respaldo de nuestra vida en lo que estamos proclamando para que la palabra se cumpla. Amén. Gloria al Señor. Llorar con los que lloran. Hay luto también. Nuestra hermana Graciela Arce, partió a la eternidad un hermano de ella, oramos por ella y la apoyamos y en un mismo espíritu, ¿sí? Un tío mío también partió a la eternidad ayer, allí en Río Cuarto, y la oración es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar las mentes y los corazones. Áreas tan afectadas en la sociedad en estos tiempos. Cuántos problemas en el cerebro. No es solo lo espiritual, en lo físico se manifiesta, en el corazón. Porque hay cosas que no se resolvieron, que no se perdonaron, o porque hay una sobrecarga, hay un estrés, y el ser humano no encuentra dónde dejar sus cargas. Usted y yo nos estresamos también. Pero vamos a los pies de Jesús, nos humillamos delante de Él y dejamos nuestras cargas. Amén. Sepa descansar en Dios. Sé que es difícil. Decir descanso en Dios mientras todo está bien fluye tan fácil, pero cuando está el problema y estamos en el agite, entonces ahí, Señor, tengo que aprender a descansar en ti. Y primero usted seguro se va a atribular, seguro se va a angustiar, pero eso le va a llevar a los pies de Jesús
Y usted va a ir sintiendo, mientras habla con Él y descansa en Él, va a ir sintiendo esa fortaleza que usted se va a dar cuenta que solo proviene de Dios. No estaba en usted, pero cuando fue al Señor, vino. Que la paz de Dios invada nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Y podamos tener esto siempre. Partir el pan, ya sea el pan espiritual, o cuando compartimos una comida, o una charla, o unos mates, lo que fuere, con sencillez de corazón. Sencillez de corazón. A lo largo de mi vida y mi experiencia y el conocer mucha gente en el pueblo de Dios, conocí gente sencilla y humilde, y el Señor nos enseñó, y yo tomé esa enseñanza para mí. Asóciense con los humildes. ¿Sí? Asóciense con los humildes. Y si es una persona rica y millonaria, pero humilde en su corazón, asóciese con él. Me refiero no estoy hablando de negocios exclusivamente, estoy hablando de poder juntarnos, compartir. ¿Sí? No, con este no comparto porque tiene más que yo. No, eso es mundano, es carnal, es necio. No, habla del Señor de la humildad del corazón, no de las billeteras. El corazón, eso es lo que Dios quiere ver humilde. Amén. Y he conocido gente sencilla, gente maravillosa que a uno le bendice el pasar un rato nada más, charlar unas palabras, compartir unos mates. Y gente también, y hablo del pueblo de Dios, ¿no? Gente vanidosa, orgullosa, sí, gente que dice yo, me ha tocado en encuentros de músicos, ahí se ve, mire, en los encuentros de bandas cristianas es la prueba de fuego, parece, para ver qué hay en el corazón, ¿no? En certámenes musicales en Buenos Aires estaba hablando con un pianista muy bueno, por cierto, muy bueno. Pero me decía, yo a fulano, dice, yo le paso el trapo tocando blues y en el piano. Así me lo dijo, con estas palabras. Y yo lo escuché así, estábamos en la vereda. Y simplemente no atiné otra cosa que dar media vuelta y me fui, lo dejé hablando solo, me fui. No merecía siquiera una respuesta. Y no es la gente con la que yo quiero estar. Pero también entre medio había gente muy buena, ¿sí? Algunos que aprendieron de Cristo. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué somos parte de una congregación? Aprender del Señor. Que todos los días, aunque sea un poquito de su carácter, se nos pegue. Nos tiene que pasar lo que le pasaba a Pedro. Y Pedro no lo supo manejar en un momento cuando lo estaban castigando al maestro y estaban por llevarlo a la cruz y lo reconocieron que había estado con el Nazareno, con Jesús. Y hubo gente que se acercó y le dijo, tú estabas con Jesús, yo te vi con Él. Tú actúas como Él. No, yo no lo conozco, claro, las papas quemaban, ¿no? Usted sabe, la negación de Pedro. Le negó 3 veces hasta que cantó el gallo, ese gallo que yo creo que Pedro nunca más se olvidó. Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero Pedro no solo sintió remordimiento, se arrepintió. Se quebrantó, lloró amargamente y luego el maestro lo restituyó después de la resurrección. El maestro tuvo un desayuno de trabajo con Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Qué palabras, ¿no? Pedro tenía vergüenza. Y dice que a la pregunta de ¿me amas? Él le respondía, tú sabes que te quiero, Señor. No hablo de ese amor. Me amas, y 3 veces. Y a lo último Pedro se rinde y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Como diciendo, tú sabes lo que hice, tú sabes lo que me pasó. Tú sabes que me creía muy fuerte y me equivoqué. Pero el Señor lo restituyó, le dijo, apacienta mis corderos. Qué lindo cuando hay corazones humildes delante de Dios, ¿no? Pero qué bueno que nos reconozcan que estamos con el Maestro. La gente no lo ve con los ojos físicos hoy, y nosotros tampoco. Pero sí los ojos de la fe nos permiten ver claramente y con nitidez la presencia de nuestro Maestro. Nuestra alma y nuestro espíritu sienten la presencia del Señor tan patente, innegable, que Él es real, como cantábamos hoy. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser.
y por muchas otras cosas, muchas muestras empíricas y fehacientes de la existencia de Dios. Palabras proféticas, por ejemplo, cuando Dios te trae una palabra profética de alguien que no te conoce y te da en el clavo con lo que le está pasando, ¿quién se lo contó? Porque Dios está mirando todo. Milagros, milagros paulatinos, milagros instantáneos, milagros creativos, también de todo tipo, milagros, señales, maravillas, portentos, todo tipo de cosas que Dios hace, que no se quedaron encerrados allí en el libro de los Hechos, sino que trascendió el territorio de Israel, trascendió el Medio Oriente y llegó, como Jesús lo dijo con su boca, llegó hasta lo último de la tierra, aquí en el Cono Sur. Amén. Argentina, y para que no se enojen nuestros hermanos chilenos también. Estamos compitiendo a ver quién está más al sur. No importa. El tema es que chilenos, argentinos, bolivianos, norteamericanos, japoneses, en Cristo somos una sola nación. Amén. Una nación en Cristo Jesús. Y este evangelio poderoso llegó hasta nosotros. Y los milagros siguen sucediendo. Amén. Y a veces Dios en su soberanía dice sí, a veces dice no, y eso también hay que saber entenderlo. También tenemos que tener la madurez de entender la soberanía de Dios y de entender que lo que no entendemos, Dios sabe por qué lo hace, porque su mente, su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra, su entendimiento, su visión de las cosas. Nosotros vivimos el segundo a segundo, el día a día, y Dios vive en eternidad. Él ya vio todo. Lo que va a pasar el año que viene, si Él no viene antes, ya lo vio el Señor. Nos supera totalmente. No puede el hombre altercar con Dios. Job lo intentó y miren que era un hombre temeroso y con mucho respeto y desde el dolor y la angustia de no entender lo que le estaba pasando, él le cuestionó cosas a Dios y Dios lo escuchó. No le mandó un rayo. Dios en su amor y en su misericordia y entendiendo lo que le estaba pasando a Job, lo miró, lo escuchó y lo dejó hablar. Porque Dios te deja hablar. Pero agárrate cuando te contesta. Pues ya está, terminaste de hablar. Bueno, ahora le dice el Señor, cíñete, apriétate bien el cinturón porque yo te voy a empezar a hacer algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando extendí los cielos como un manto? ¿Dónde estabas tú cuando hice brotar de las entrañas de la tierra el mar? ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo le puse los límites a sus orgullosas olas, le dije hasta aquí vas a llegar. ¿Dónde estabas tú? ¿Tuviste todo eso? Deben ser muchos tus años, le dice Dios, hasta irónicamente. Y Job dice, voy a cerrar mi boca, Señor. Hablaba de lo que no sabía, pero Dios estaba tratando con él y al final lo bendice, porque veía el corazón de Job. Hay cosas que no entendemos, pero Dios las sabe. Y ni se nos ocurra cuestionarle a Dios. No por el hecho de que Él nos pueda matar y fulminar, no es eso, sino por el hecho de que si Él nos empieza a hacer preguntas no vamos a tener respuestas. Él es grande, Él es grande. Hechos capítulo 3. Uno de los milagros y uno de los primeros milagros después de la venida del Espíritu Santo, muy conocido, de dos apóstoles. Dios usó la vida de dos apóstoles, Pedro y Juan. Eran muy cercanos a Jesús. Yo imagino a Pedro porque uno se imagina dos hombres yendo al templo, pero yo me pongo en la escena y Juan era un jovencito y recién Jesús había ascendido a los cielos. Así que Juan no llegaría seguramente ni siquiera a los 30 años. Era de 20 moneditas
y Pedro ya un hombre adulto, así que imagino a Pedro casi como un tutor de Juan, ¿no? De tal manera que Jesús, cuando está en la cruz, aún en la cruz Él se está preocupando por el futuro de su mamá y de Juancito. Vamos a llamarle Juancito, porque era como un niño que se recostaba en el pecho de Jesús. Y yo siempre digo, Pedro y Jacobo y todos los demás escuchaban la voz del Maestro, pero Juan escuchaba los latidos. Por eso Juan habla tanto del amor de Dios. Es el apóstol del amor. Y allí Jesús en la cruz, Él está padeciendo, pero está mirando por la necesidad de los demás. Está salvando a un ladrón que se está arrepintiendo, ahí al lado de Él. Le está encargando a María, porque Juan era en esos tiempos un chico de 20 años, era un niño todavía. Había un grado de inocencia mayor al de hoy, ¿no? Y le está encargando y le dice, mamá, ahí está Juancito, aquí tu hijo, como diciendo, adoptalo. Porque yo después de esto voy a venir, voy a estar unos días y me voy a ir al cielo, pero cuídalo como un hijo. Y a Juan, entendiendo que él iba a crecer y que su madre iba a envejecer, le dijo, Juan, aquí tu madre, adoptala también como una mamá y cuídala. Y así lo hizo. Según la historia, María termina en Éfeso, lo que es la actual Turquía. Y Juan, que miren ustedes cómo pasan las cosas, no piense. Juan, que fue al que Jesús le encargó el cuidado de su mamá, fue el único apóstol que sobrevivió y que murió de viejo. El resto fue masacrado antes. Pero de alguna manera Dios guardó, fue torturado, estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió y llegó hasta la vejez. Dios guardó la vida de Juan. Dios cuando encarga algo, Dios organiza y arma algo, Él lo hace bien, ¿eh? Yo quiero decirle para que usted descanse siempre en el Señor. Sé que usted lo sabe, pero necesitamos escucharlo. Los detalles a Dios no se le escapan. Vio que tenemos un dicho que cuando uno ve a alguien que está en todo y no se le escapa una, no da puntada sin hilo. Decimos, ¿no? No, Dios no da puntada sin hilo. Dios hace todo perfecto. Y estos dos apóstoles, dice que un día subían Pedro y Juan, estamos en Hechos capítulo 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo. Usted va a encontrar a la hora novena a las 3 de la tarde. Lindo horario en Israel para ir. ¿A qué? A orar. Porque si uno va a un concierto y bueno, está ahí saltando y está animado, que esto, que lo otro. Pero para ir a orar, con los calores allí del Medio Oriente, ¿no? A las 3 de la tarde uno podría decir, Señor, ¿no podrías haber puesto otro horario? No, mi hijo, usted tiene que subir al templo, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que mostrar que realmente usted ama lo que está haciendo y que usted es capaz de pagar el precio. Ellos iban a las 3 de la tarde a orar, es la hora de la oración, y junto a la puerta llamada Hermosa, porque esto es algo que siempre aclaro yo, no es un dato de color, pero algunos dicen el templo La Hermosa. No, el templo no se llamaba La Hermosa, el templo era el templo. La Hermosa era la puerta, porque había varios pórticos del templo. Después de lo que pasó aquí, los apóstoles se trasladan a otro pórtico que se le llama el pórtico de Salomón. Y allí viene este hombre que ahora vamos a ver que recibió un milagro y está con los apóstoles, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, alza su voz y da, creo yo, que es el segundo, y por lo que está registrado en la palabra, el segundo gran discurso, mensaje, palabra de Dios. Un hombre que después de este discurso se quedan las autoridades sorprendidos porque era un hombre del vulgo, era un hombre que no había estudiado retórica, que no había estudiado con Gamaliel, como el caso de Saulo de Tarso, pero de repente hay palabras que fluyen y él no tiene un rollo, un papel, un papiro, nada, no tiene un apunte, fluyen las palabras porque el Espíritu Santo está hablando por su boca. Y se quedan sorprendidos. Y dice, ¿de dónde esta gente que no tiene instrucción tiene tanta palabra? Que ni siquiera los saduceos, los fariseos, los sacerdotes tenían
ese fluir, porque era un fluir de Dios, no era de libros, no era solamente teórico, teológico, mental. No, señores, iba mucho más allá, había respaldo del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando hablaba, dice que la gente quedaba sorprendida porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, los saduceos, los escribas, que sabían cosas de memoria pero no las vivían. Sus corazones estaban llenos de podredumbre. Jesús se los dijo: sepulcros blanqueados, blancos, bonitos por fuera, llenos de muerte por dentro. Pero cuando Jesús hablaba, Él hablaba con autoridad. Claro, porque Él es la palabra. ¿Cómo no iba a tener autoridad si Él es la palabra viva? Él es el Logos, Él es el Verbo hecho carne. Allí en Juan capítulo 1 está bien clarito. Y los apóstoles que estaban con ese respaldo de Dios, ese respaldo del Espíritu Santo, hablaban con autoridad de lo que ellos estaban viviendo. Estos dos hombres están caminando al templo a la hora de la oración y junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento. Este hombre, más adelante encontramos su edad, tenía más de 40 años. 40 años, uno dice, 40 años no es nada. 40 años lisiado, es mucho, es mucho. Si alguien pudiera sacar la cuenta, no le estoy pidiendo que lo haga, pero si usted sacara la cuenta de cuántos segundos en 40 años, ¿no? Porque cada segundo sin poder hacer nada, dependiendo de los demás, dependiendo de la limosna, dependiendo de la bondad de alguien para poder subsistir, mucho, 40 años. Dice que era lisiado de nacimiento y al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Y cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Y Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Yo meditaba en mi corazón el prestar atención. El prestar atención. Pidámosle al Señor visión espiritual para ver lo que está pasando. Cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos de lo que está pasando, no solo en Argentina, lo que está pasando en el mundo, de lo que se viene, de las tendencias que hay, y alguno puede decir, alguno muy espiritual, pero no está hablando de la Biblia. Está perdiendo tiempo en el púlpito. En vez de hablar de la palabra, no hay nada más bíblico que hablar de lo que está pasando. Porque Jesús nos enseñó que estemos atentos a lo que pasa con Israel, mirad la higuera, y atentos a lo que pasa con la geopolítica, con el mundo. Dice, y los demás árboles, que son las demás naciones. Y a veces el creyente se cree que para ser muy espiritual tiene que meterse en una burbuja. No, Señor, con la vista y con el corazón en el cielo, pero con los pies bien plantados en la tierra. Porque tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo para saber qué es lo que necesita este mundo. Usted ve de repente olas en su ciudad de suicidios, de jóvenes, de adolescentes. Tiene que observar que hay un espíritu inmundo, un principado de suicidio que está sobre la ciudad y empiece a orar en contra de eso. Empiece a batallar. Espíritus de miseria. De repente, a veces pasa que en un barrio se empiezan a romper matrimonios uno tras otro. Usted dice, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer y tener la actitud de Pedro y Juan, observar. Ellos observaron. ¿Cómo puede la iglesia de Cristo traer solución a lo que está pasando? Y no vamos a solucionar lo que pasa en el mundo porque ya está así decretado por Dios, está profetizado, porque la humanidad le da la espalda a Dios y no le puede ir bien si le da la espalda a Dios. Pero hay personas, hay seres humanos que los vamos a ganar para Cristo y que van a volverse a Dios y que van a salir de la decadencia espiritual y detrás de esa todas las demás decadencias. Pero ¿cómo saber cómo actuar? ¿Cómo podemos decir, Señor, dame una palabra si no nos preocupa? Si no, yo solo veo lo que dice la Biblia, lo que dicen los noticieros, no me importa. Sí hay un alto nivel de mentira y de verdades sesgadas en los noticieros, eso es una realidad. Pero usted puede vislumbrar lo que está pasando y con lo que pasa en su barrio, con lo que pasa en su ciudad.
tenemos que mirar. Dice que Pedro y Juan, cuando escucharon la voz de este hombre que estaba mendigando, pidiendo la limosna, él recibía limosna todos los días, pero seguía allí. La limosna no transforma la realidad de nadie, y esto pasa a nivel espiritual, esto pasa a nivel nación. Cuando los gobiernos dan limosnas y acostumbran al pueblo a las limosnas, pero le cortan los caminos para que no puedan crecer. Cuando le dan pescado en vez de darle cañas y enseñarles y supervisarlos que aprendan a pescar. Las limosnas no cambian la realidad de nadie. Te mantienen, pero ¿cómo te mantienen? Todos los días, lisiado, tirado, dependiente, pero no de Dios, del hombre. De muchos hombres que le gusta que alguien dependa de ellos porque tienen intereses. Dios es el único que nos hace libres. Porque cuando usted depende de Dios, se corta toda dependencia de sustancias para sentirse bien. Dependencia de esas personas. Veo que hay personas que mendigan amor, que si no les están, no sé, reconociendo constantemente, si ven que hay algún desprecio, enseguida se caen, se derrumban, se sienten nada. Usted y yo no estamos aquí para caerle bien a todo el mundo. Por el hecho de tener a Cristo hay mucha gente a la cual ya le caemos mal. Y no me importa. Porque yo le quiero caer bien al Señor. Y si le caigo bien a Él, el resto va sobre rieles. Es así. Por supuesto que va a haber gente que va a valorar lo que eres. Pero hay gente que depende de que le estén dando reconocimiento, amor, cariño. Cuando tienes el amor de Dios, el amor del Rey de Reyes y Señor de Señores, el amor del más grande de los grandes, ya tú no te derrites ni te derrumbas si alguien te niega su amor. Porque no eres dependiente. Claro que es hermoso recibir el amor de nuestros semejantes, es maravilloso, no estoy diciendo lo contrario, usted me entiende, ¿verdad? Pero de repente si alguien decide odiarme en vez de amarme, bueno, no me mueve el amperímetro. Mientras Dios me ame, mientras Dios te ame, estás completo. ¿Qué nos dice la palabra? Vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Estáis completos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aquí está la mitad de la realidad. La iglesia tiene que tener visión. Tiene que ver lo que pasa. Ahora yo quiero decirle algo, limosna da cualquiera. Cualquiera da limosna. Y muchos se sienten que feo cuando, no estoy diciendo que está mal ayudar a alguien, pero bueno, hay todo un estudio sobre esto en la palabra, ¿no? Hacer bien a quien es debido. Hay otra cláusula que es cuando tuvieres el poder para hacerlo. Hay otra cláusula que nos enseña y dice primero a la familia de la fe. Porque si yo le estoy dando plata a alguien en el semáforo que se va a tomar unas cajas de vino y se va a fumar unos porros con la plata que Dios me proveyó a mí y yo le estoy bancando el vicio, no lo estoy condenando, pero lo que estoy diciendo es Dios no me da el dinero para ayudarle a otro a que se mate, pero de repente en la iglesia hay un hermano que está pasando necesidad y yo soy Robin Hood porque le estoy dando al del semáforo y no veo que en la familia de la fe hay una necesidad. ¿Y cómo es la forma? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, no publiques. Hoy está muy de moda estar con el bastón de selfie mientras le doy un plato de comida a alguien que está tirado en la calle, está humillando a la persona. Y Dios dice, yo no te doy ninguna recompensa, lo dice la Biblia. Si tú querías ser visto de los hombres, ya está, dice, fuiste visto de los hombres, no espere de mí nada. No hay recompensa de Dios. Hay a veces hermanos nuevos que nos preguntan, ¿aquí se ayuda cuando hay una necesidad? Sí, pero no tocamos trompeta. Y algunos hermanos lo saben muy bien. Es allí, calladito, sin humillar a nadie. No acostumbramos desde aquí. Vamos a hacer una ofrenda especial para fulano que no tiene que echarle a la olla. No se hace eso. No. Porque nunca hay que herir la dignidad.
Y yo lo sé bien porque yo he pasado necesidad también. Entonces no lo aprendí en un libro esto. El Señor nos enseña que hay formas de ayudar, pero la limosna no cambia la realidad. Usted quiere saber si alguien necesita de verdad, ofrézcale trabajo. ¿O no? Hemos hablado allá con el hermano, experiencia de su hermano, ¿no? Camionero. Y 3 pidiéndole plata, necesito plata. Bueno, mira, tengo que descargar un camión con papas. Y le ofreció un buen dinero, ¿eh? Era un buen dinero. No, pero ¿qué? Entonces no tenés hambre. Mentira. Mentira. Joel, no tenés pan porque no tengo para comer. Bueno, mira, te ofrezco venir a barrer la vereda. ¿Se sienten como que lo estás humillando? Cuando a mí me ofrecían trabajo, yo daba gracias a Dios y agradecía a las personas. Para mí una bendición que me ofrecieran trabajo. Si hay una necesidad de verdad, al otro día, antes que abran la panadería, ya tiene que estar ahí esperando. Y sabe que esa persona se empieza a ganar el favor y empiezan a ver que tiene ganas de salir adelante y se le van a abrir puertas. Pero al otro día ni el humo estaba. Entonces no había necesidad. ¿Te das cuenta? Hay que ser inteligentes y hacer como Pedro y Juan, observar. Lo miraron fijamente. A veces vas a darle mercadería a alguien y dice, pero esto me das a mí. Querido, pero esto lo como yo. Si a usted alguna vez le hacen eso, agarre lo que le estaba dando y llévelo de vuelta a su alacena. Y no tire la perla a los cerdos. Estoy hablando con términos bíblicos. El creyente tiene que ser inteligente. Yo siempre digo, somos mansos pero no mensos. Hoy en día Argentina tiene un problema, y está pasando en toda Latinoamérica, de mucha gente que se echa al abandono. Y que tienen el síndrome de pichón. ¿Cuál es el síndrome de pichón? Se queda en el nido así. ¿Qué hace la...? Quiero que se entienda bien. No me estoy burlando de la pobreza y repito, yo sé lo que es pasar necesidad de verdad y yo agarraba una palita y salía a buscar terrenos para limpiar. Desde los 10 años trabajo. Así que nadie me va a venir a decir, no, él habla así porque tiene. No. Y Dios me fue abriendo puertas. Y tuve patrones buenos y patrones malos, no importa, seguí adelante. Pero Dios te va abriendo puertas. Y Dios con los años, no es que de un día al otro ya te hiciste millonario, no, con los años empezás a ver los frutos del esfuerzo, del serle fiel a Dios, de la cultura de trabajo, porque en esto, en el pastorado, si no tenés cultura de trabajo, te morís. Porque Dios busca obreros, gente que esté acostumbrada a trabajar. Entonces, lamentablemente hay mucho abandono. Mucho abandono. Ya si no tengo dinero, ya es ley que tengo que ser abandonado, sucio. No. Como decían nuestros abuelos, que quizá eran muy humildes, pobres pero limpitos, o eran personas dignas, decían. Mi abuela siempre decía, una barrita, un jaboncito blanco y un poco de agua, a nadie le falta, mijo. No hay que perder la dignidad. El pichón está así y ni siquiera mastica, tiene que venir la mamá, tiene que picotear toda la comida y se la da, ya es un asco, pero bueno, a ellos les gusta. Pero el pichón porque es pichón, pero hay pichones de 30 años, de 35, de 40, 50. Líbranos, Señor. Como decía, ¿no? En una remera. ¿Dónde está Rodo? Rodo la sabe esta. Vive de tus padres hasta que tus hijos puedan mantenerte, dice. Hablamos con un italiano en España, y un italiano que vivió años en Argentina, y él ama Argentina. De hecho tiene como una casa de campo que alquila habitaciones y tiene el mapa de Argentina, tiene boleadoras, tiene el mate. Y dice, yo me duelo por lo que escucho que pasa en Argentina, porque yo me siento argentino también, ¿no?
Dice, pero yo veo una cosa, dice, que se quejan. Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar toda la vida quejándote de lo que hace el gobierno o te vas a poner a ver qué puedo hacer para salir adelante? Y tiene razón este hombre. Dice, tengo un sobrino en Buenos Aires, tiene taxi, ahora me manda a pedir, dice que le mando unos euros para cambiar las cubiertas. Y yo le incendié al sobrino, le digo, mire, don, le digo, estamos mal, sí, pero a ver, tampoco tanto. Yo sé que un taxista en Buenos Aires factura muy bien y mantener el auto lo puede mantener. Es una avivada. Entonces ese espíritu ha dejado a gente que puede caminar la desjoliciada. Pero yo tengo que decidir a levantarme. Por supuesto que hay un momento en la vida donde necesito que alguien me dé un empujón, que alguien me brinde una oportunidad, que alguien me ayude, pero que alguien me ayude para empezar a moverme. A veces quedamos como esos coches que quedan sin batería, pero todavía el motor tiene compresión, entonces usted lo empuja y arranca y sale. Hay varios con el motor que tienen los aros nuevos, todavía no hay kilometraje ahí. Algunos que eran medio vagos, por ahí los cargábamos siempre, esas cargadas. Este tiene el precinto de seguridad en el lomo todavía, no se lo sacaron, está nuevo. Dios bendice, vamos a la palabra, en Deuteronomio 28 dice que Dios bendice todo lo que hacemos, no lo que no hacemos. Bendita tu arteza de amasar. ¿A quién se lo dice? A los que amasan. Para los hermanos panaderos que están acá. Es una promesa de Dios. Bendita tu arteza de amasar. ¿Pero qué hacen los hermanos? Meten la mano. Todos los días, con esfuerzo, con sacrificio. Bendito en el campo. Que tiene alguna actividad en el campo directamente o indirectamente. Hay una bendición. Bendito en la ciudad. Trabaja en fábrica, comercio, en colegio, lo que fuere. Bendito en el camino. Choferes de taxis, remises, micros, camiones. Benditos en el camino, ¿sí? Bendito en tu casa, el que trabaja home office, ¿también? ¿Lo dije bien? ¿Dónde está Betania? Que debe estar mirando feo. Dios bendice lo que hacemos, ¿sí? Porque ahora viene la otra parte. Nosotros observamos, hay una palabra de Dios, algo que nos impulsa y quiera el Señor que esta palabra sea el motor para que muchos se despierten y digan, estoy esperando una limosna, mejor me levanto. Porque cuando el Evangelio entra en una persona, empieza a dignificar. El Evangelio no es un cambio de religión, cambia radicalmente la vida de la persona. Si no, no sirve. Y empieza, usted ve, yo quiero que usted aprenda y entienda la palabra. Usted ve aquí en Hechos que al principio, en la iglesia primitiva, todos tenían las cosas en común y el que tenía propiedades las vendía y le daba al que no tenía y ninguno consideraba como suyo propio sus cosas. Ok, todo bien, pero un día las propiedades para vender se terminaron. Y era entendible, era tanto ese fuego, ese amor, pero empezaron a igualar para abajo. Hasta que llegó un día que los apóstoles habrán tenido que hablar y decir, che, hay que empezar a enseñarle a la gente que no dependan de una propiedad que otro vende. Entonces Pablo empieza a hablar y dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje. Y tenga para sus necesidades y para también ayudar a otros. ¿Sí? Y también Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. ¡Ay, qué cruel! No es cruel, es realidad, es lógica pura. Hoy se ha instalado en el corazón y en la mente de muchas personas que a mí me tienen que dar. A mí el Estado está en deuda conmigo, la sociedad está en deuda conmigo. Hay gente que sale de prisión. Usted sabe que yo hablo sin pelos en la lengua. Y salen a la sociedad creídos de que la sociedad está en deuda con ellos porque estuvieron sufriendo en la prisión.
En vez de salir con una actitud de humildad, de decir, yo me la mandé y pagué lo que hice y necesito que alguien me dé una oportunidad, no, salen, y he hablado con mucha gente de este tipo, y te lo dicen en la cara, ellos, la sociedad está en deuda con ellos. Y después se quejan, nadie me da una oportunidad. No, con ese espíritu, miren, con la soberbia no se llega a ningún lado. A ningún lado. La humildad es la que te abre caminos. Delante de Dios, al corazón contrito y humillado, dice David, no despreciarás tú, oh Dios, dice en el Salmo 51. Cuando yo voy delante de Dios, Señor, tú no me debes nada a mí. No tendrías que bendecirme con nada porque nada merezco, pero en tu misericordia vengo a clamar a ti por esto. ¿Sabe? El Señor se compadece. Yo recuerdo siempre, tengo en cuenta la forma de orar que tiene, por ejemplo, el evangelista Carlos Anacondia, cuando él ora por las almas, vienen almas pecadoras, almas necesitadas, que no tienen ningún mérito delante de Dios, pero él ora y dice, piedad, Señor, ten piedad de ellos. Y el corazón de Dios, que es un corazón misericordioso, se apiada y los liberta, saca a los demonios, sana a los enfermos, y muchos corren a Jesús. Es la forma, es la manera. ¿Cuánto tenemos que aprender y cuántas claves tiene la Biblia para hacernos personas, mejor sociedad? ¿Por qué está así la sociedad argentina? Le da la espalda a Dios. Nuestros políticos ya no quieren ni siquiera jurar por la Biblia y juran por qué sé yo, por el universo, por Perón y por no sé cuántos más. No importa, no voy a hablar de política, pero sea quien fuere, están dejando a Dios de lado. ¿Cómo nos va a ir bien como país? Cuando la ley de Dios es perfecta, la Biblia analizada desde lo jurídico es perfecta, las leyes sociales, la ayuda social en la palabra es perfecta. ¿Cómo era la ayuda social? Vamos a hacer algunos paréntesis, porque el pueblo de Dios tiene que conocer esto. Hay leyes de Dios que dice al que tiene un campo, al que tiene el capital, dice coseche. Esa gente daba 3 diezmos, ya lo hablamos esto, daba las primicias, y no solo una vez en el año, porque estaba la fiesta de primicias, era lo primero que se cosechaba, pero Pentecostés, Shavuot, era otra fiesta de primicias. Y aún así les sobraba, porque obedecían a Dios y Dios los prosperaba. Y encima el Señor le dice, los rincones de los campos no los coseches, déjalo para los pobres de tu pueblo, y lo que se caiga, no vuelvas a hacer, no recojas y hagas atados de espigas, de trigo, de cebada, déjalo para los pobres. Y luego más adelante aclara y dice, cuando coseches el olivo, también los olivos que se caen, y bueno, déjalo para los pobres. Pero ¿qué hacía el pobre? Se levantaba a la mañana y ¿sabe dónde está eso? Usted lo puede encontrar, ese comportamiento en Ruth. Ahí va a ver cómo hacían. Tempranito, Ruth iba detrás, o sea, cuando dice que iba detrás de los que espigaban, está diciendo que Ruth se levantaba a la misma hora que los trabajadores del campo, y cuando se iban cayendo, ella levantaba, hacía los atados. Había que llevarse una herramienta, cosechar los rincones, poner el lomo y llevar a la casa. Y esa persona terminaba la jornada, igual que los jornaleros del campo, con dignidad. ¿Por qué? Yo no tengo campo, no tengo capital, pero tengo mi fuerza de trabajo y yo fui a buscar eso que Dios determinó que es para los que no tenemos esa misma capacidad económica, pero fui yo a trabajar y acá está el alimento para mi familia. Ruth no tuvo ninguna vanidad, ningún orgullo. Ella dijo, yo voy a ir a espigar, y bueno, usted sabe la bendición que ella obtuvo, más que lo económico. ¿Sí? Al que madruga Dios le ayuda. No está en la Biblia, pero es cierto. Es cierto. Esa era la forma de la ayuda social. Te voy a dar la oportunidad y brindarte lo que vos no tenés, pero lo que vos tenés, ponelo. ¿Sí? Lo que vos tenés, fuerza de trabajo, póngalo en marcha. Tenés una herramienta, ponela a trabajar. El Evangelio dignifica, hermanos. Entonces, una vez que observamos el problema, ahora viene la otra parte. Porque Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos.
Esto es el versículo 4. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Ahora el tema es que el mundo observe hacia acá. Que el mundo mire a los creyentes. Y para eso nos estamos formando en la palabra, para que haya algo bueno que el mundo vea. Para que al vernos a nosotros puedan decir como le dijeron a Pedro, vos estabas con el Maestro, vos estabas con el Nazareno. Que se refleje la presencia de Dios en nuestra mirada, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras costumbres. Amén. La gente tiene que ver al Señor en nosotros. Ese es el gran desafío de la iglesia. No solo concurrir un día o dos a la semana y aprender algo y anotarlo en un cuaderno que está buenísimo, es parte, pero después lo vivo, lo pongo en práctica. Amén. Decía el otro día, la palabra de Dios es un tutorial de vida. Es un tutorial de vida. Ahora era el hombre el que estaba mirando fijamente a los ojos de Pedro y Juan, pero esperando recibir ¿qué? Una limosna. Eso es lo que había recibido hasta ahí. Y ahora viene la decepción para este hombre. Porque primero viene la decepción. No tengo plata ni oro. Entonces, como dirían los mexicanos, pues ¿para qué? Me está haciendo perder tiempo. Estaba tirado ahí, no tenía nada que hacer. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero ahí vino lo que tenía y lo que tenemos nosotros. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La limosna no saca al que está tirado de su estado de postración, lo mantiene allí, simplemente. Y yo les decía recién, limosna da cualquiera, pero poder de Dios tiene la iglesia de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, si usted lo cree que es así. Gloria a Dios. Allí vino lo que ellos tenían para dar, que era mucho más que una limosna. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, se afirmaron. Y de un salto, dice, se puso en pie y comenzó a caminar, y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. Amén. Saltando y alabando a Dios. Saltando y alabando a Dios. Recuerdo un testimonio de un hermano en Estados Unidos que ya estaba al borde de la muerte y con muchas enfermedades en sus huesos, y lo trajeron un día a la iglesia en un auto. Apenas lo pudieron cargar, apenas lo pudieron bajar, pero Dios esa noche hizo un milagro tremendo y él empezó a correr por todos lados y a alabar al Señor y a glorificar a Dios. Él fue sano en ese momento. Se fueron todas esas enfermedades. Y a veces en la alabanza, en la adoración, él empezaba a saltar y daba un par de vueltas y él decía, pastor, discúlpeme, no quiero distraer ni causar revuelo, pero yo no podía hacer esto antes. Es una forma de alabar al Señor y decir, Señor, estoy haciendo lo que no podía hacer y hoy lo puedo hacer por ti. Después los apóstoles cuando hablan, Pedro cuando habla, dice, es por la fe en Jesucristo que este hombre recibió completa sanidad. Porque Dios es un Dios de sanidades completas. Es en el nombre de Jesús, no somos nosotros, es Jesús el que hace los milagros. Es Él. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero qué importante que este hombre observó. Cuando le dijeron Pedro y Juan, míranos, él se quedó atento. Algo iba a recibir. Su mentalidad, sus expectativas eran muy cortas. Era, bueno, voy a recibir quizá una buena limosna, quizá... No era limosna, era la sanidad completa. ¿Sabe que ese hombre el otro día no estaba más allí? Yo imagino a este hombre ahora pidiendo trabajo en algún lado. Ahora puedo trabajar y me puedo mover y pararme sobre mis propios pies. No necesito que me lleven, porque cuando te tienen que llevar, a veces te llevan a lugares que no querés.
Pero cuando estás sobre tus pies, la libertad en Cristo hace que tú decidas lo que vas a hacer. Tú decides dónde vas a ir. Tú decides dónde vas a entrar y dónde no vas a entrar. El Espíritu Santo que está en tu vida te va a hacer sentir cuando en un lugar no tienes que estar. No vas a preguntar más, pastor, ¿está bien que yo vaya allí, que vaya allá? No, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar. Y en tu plena libertad y uso de tus facultades vas a poder decir, ahora me muevo sobre mis pies. Se cortó la dependencia de la limosna. Se terminó la dependencia de los demás. Ahora dependo de Dios. Y cuando dependes de Dios, eres libre de verdad. Eres libre de verdad. Él de un salto se puso en pie, comenzó a caminar y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Y cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que les había ocurrido. Era innegable. Después cayeron los saduceos, los sacerdotes, y dijeron, ¿qué es todo este revuelo? Estos nos están arruinando el negocio y todo eso, ¿no? Y los amenazaron, los llevaron al Sanedrín, a Pedro y a Juan, no hablen más en este nombre. Y ahí es donde ellos dicen, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres o a Dios. Y ellos siguieron predicando y hablando del Señor. Y entre ellos hablaban y decían, no podemos, ¿cómo hacemos para tapar esto? No podemos negar. Porque todo el mundo sabe quién es este hombre y ahora está saltando, cantando, caminando. ¿Cómo hacemos? Y bueno, para que esto no trascienda, hablaron entre ellos, amenacémosle de que no hablen más. No le hicieron caso. Cuando una ley, un gobierno, un reglamento, una autoridad se pone en contra de lo que la máxima autoridad, que es Dios, dice, entonces hay que desobedecer al hombre. Mientras tanto, las leyes justas que hacen al bien común de la sociedad hay que obedecerlas y a las autoridades. Así el Señor nos enseña. Pero cuando la autoridad se pone en contra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ellos no pudieron tapar eso. Hay mucha gente que dice por ahí, usted va a ver en televisión, los investigadores de sectas, que dicen, no, los milagros son fraudulentos. Les pagan a la gente para que den. Y no niego que debe haber algún lugar, los hay, que tienen sus puestas en escena. Sí, los hay. Allá ellos, problema de ellos. Eso no quita de que Dios está haciendo milagros todos los días en todo el mundo. Y que es innegable. Por eso hay algunos que dicen, no vayas al médico, porque el médico es el diablo, si vas al médico no tenés fe. No, ¿sabe qué? Confía en Dios, pero vaya al médico. Porque la ciencia va a certificar el milagro. Cuando usted está certificando, yo tenía esta enfermedad y ahora me hicieron un montón de estudios y no pueden creer cómo yo ya no la tengo y no saben cómo explicarlo. Aquí están los papeles, está certificado por la ciencia. Hay un milagro de Dios. Hay un milagro de Dios. No está mal ir al médico. Ore por los médicos, que Dios guíe su mano. A veces Dios los va a usar para sacarlo a usted de un problema. Sí, ¿por qué no? Y otras veces lo va a usar para que usted se dé cuenta que es Dios el que hace la obra. Amén. Hay evangélicos que están peleados con la ciencia. No es así. Y hablan desde un micrófono, y esto es producto de investigaciones científicas. No. Cuando un médico me dice, lo reprendo en el nombre de Jesús, reprenda al diablo, no al médico. ¿Para qué fue? Por eso a veces también dice, estos se les saltó una chaveta. No hay que dar motivos tampoco. Reprenda la enfermedad por dentro, pero usted escuche con respeto. Cuando usted sale sano, dé gloria a Dios, dígale al médico, gracias al Señor que hizo la obra, pero dígale al doctor también, gracias a usted que Dios usó su vida. Porque hay creyentes también que dicen, no, usted no hizo nada, acá el que hizo la obra es Dios, y se ofenden, y claro, es lógico. Y no importa si no hizo nada,
pero dele una puerta abierta para que ese hombre se acerque o mujer se acerque a Dios, no para que nos odie a los cristianos. Sabiduría. Hay algo que es fruto del Espíritu, que es palabras de sabiduría. Tenemos que tener sabiduría para conducirnos con la gente. Respeto, inteligencia. Gloria al Señor por lo que Dios ha hecho. Yo tengo fe en Dios. Proclame su fe a los médicos, pero diga gracias a Dios por su vida también. Lo bendigo, doctor. La bendigo, doctora. Tenemos que ser sabios. En este caso no había, y en muchos casos no hay forma de negarlo. En una gran campaña una vez fueron los canales de televisión porque había habido denuncias de que había milagros falsos y que la gente era paga, que esto, que el otro, y estaban las cámaras, era en una cruzada de Benny Hinn, y estaban las cámaras de esos canales de televisión para captar los engaños y las mentiras, supuestamente. Y empezó a haber gritos de júbilo por todos lados y las cámaras empezaron a moverse para todos lados porque empezó a haber milagros espontáneos delante de los lentes de las cámaras de los detractores. Gente se levantaba de las sillas de ruedas, gente tiraban sus bastones, sus muletas y empezaban a correr. Los milagros empezaron a suceder. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede negar el poder de Dios. Este hombre estuvo atento y le hablamos a los que nos están mirando por los medios, por las redes sociales, los que no creen, los que dicen, no, esto está todo arreglado. Mire, aquí ustedes tienen testimonios y ninguno de nosotros le pagamos para que usted hable. Me acuerdo de cosas puntuales. Allá nuestra hermana Inés, la primera vez que Dios la tocó en una administración y ella cayó tocada por el Señor y ella era nueva todavía y dijo, me doy cuenta, acá no había ningún gas, ni adormecedor, no había nada, ni el pastor me pagó o me arregló para que yo me tire. ¿No? Qué lindo esas experiencias que uno va teniendo. Dios es real, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Él es realidad, Él es realidad. Gloria a Dios. Termino con un versículo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Qué maravilloso que es esto, ¿no? Cuando empezamos a hilvanar temas bíblicos podríamos hacer una vigilia y nos quedamos cortos, pero qué lindo que es salir de este lugar con una fe renovada en el Señor. Ese mismo Jesús, por la fe en ese nombre, por la fe en Jesucristo, este hombre ha recibido completa sanidad. Por la fe en Jesucristo usted puede recibir un milagro. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizá no sea una enfermedad, quizá sea otro tipo de milagro. ¿Y cuánto tengo que pagar? No, Señor, no hay una tabla, no hay tarifas. Dios lo hace por gracia. ¿Sí? Nuestros diezmos, ofrendas son una forma de agradecer al Señor, pero no hay precios. Si usted quiere ser sano de un resfrío son 10.000 pesos. Ahora si quiere ser sano, no sé, de una fractura en un hueso son 100.000, porque es más complicado. No. Sé que hay lugares donde te ponen cifras en los sobres y demás. No, eso no es de Dios. Ahí no hay dadores alegres, hay gente que está obligada, que está presionada. Cuando realmente recibimos de Dios y reconocemos, fluye de nosotros la gratitud en lo económico, en la vida, en el tiempo, en nuestra alabanza, nuestra adoración. No hace falta que nadie te quite nada. De hecho, nadie tiene que quitarte nada. Lo que Dios pone en tu corazón. Con el servicio es lo mismo. Nadie tiene que hacer nada obligado, sino porque lo siente. Vengo a servir a Dios en esta área porque yo quiero agradecerle a Dios de alguna forma. Eso es el evangelio verdadero. Lo que funciona de otra forma son sectas y no importa cómo se hagan llamar. Pero Dios nunca te va a robar tu libertad, tu libre albedrío. Dice el versículo 19, 2 Pedro capítulo 1. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Cómo dice la 60? En estar atentos. ¿Cómo estuvo el hombre? Atento, sus ojos puestos en Pedro y Juan. A ver qué se viene. La expectativa. Ponga sus ojos en Dios. Esté atento a la ley de Dios. Cuando usted está atento a la palabra del Señor, Dios le va a hablar
y Dios va a hacer cosas, porque no es solo una ilusión. Bueno, qué linda palabra. No, Dios mueve su mano. Su palabra no vuelve vacía. Él envía la palabra para algo y esa palabra va a hacer efecto. La fe es creer en lo que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no se queda ahí. La fe genera actos, hechos. La fe genera cosas tangibles, visibles. No es una ilusión nada más. No es un premio consuelo para los pobres y desgraciados del mundo. No, la fe genera cosas reales, empíricas, innegables, como lo que pasó con este hombre. Dice que hacemos bien en estar atentos a la ley de Dios. Amén. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Jesucristo. Preste atención a la presencia de Dios. Preste atención a la palabra de Dios. Fije sus ojos en Dios. Quizá usted ya fijó sus ojos en personas que le prometieron cosas, le hicieron promesas, usted esperaba algo, le fallaron, usted se desencantó. Mire, si usted pone sus ojos en Dios, Dios nunca le va a fallar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjese bien en la ley de Dios, póngala por obra y la luz va a empezar a crecer en su vida hasta que el día sea perfecto. Y hasta que usted pueda decir cada día: el lucero de la mañana, Jesucristo está brillando en mi vida. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche hermosa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Les invito a estar de pie y tenemos una breve palabra de oración agradeciéndole a Dios por la voz de su Espíritu Santo, por este tiempo hermoso en su presencia, donde hemos partido el pan del cielo con sencillez de corazón. Señor, te adoramos, te adora mi alma, Señor, en esta noche. Gracias por todos y cada uno de estos hermanos, hermanas, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor, que han venido a tu casa a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra, han venido con ese anhelo, con ese hambre de ti, Señor. Y tú eres el que satisfaces el alma cansada. Tú eres el que llenas todo vacío. Tú eres el que sanas las heridas internas y también las externas. Tú eres un Dios de milagros. Tú levantas de la postración física y de la postración espiritual. Tú puedes levantar al caído. Tu palabra dice que tú eres quien levantas los brazos caídos y fortaleces las rodillas endebles. Trae nueva fuerza, Señor, esta noche. Oramos por los que están mirando a través de las redes sociales. Los bendecimos. Que el toque de tu Espíritu Santo llegue a cada rincón, a cada vehículo donde estén escuchando en la radio esta palabra, Señor. Sean tocados por tu Espíritu Santo. En cada hogar, en cada lugar de trabajo, Señor, tú puedas llegar con tu luz. Tú puedas amanecer, Jesús, en los corazones de aquellos que no te conocen. Espíritu Santo de Dios, trae convicción de pecados para que puedan correr a Cristo y puedan llegar al Padre a través de Cristo. Señor, salva, sana, liberta, bendice, prospera. Mira cada petición de mis hermanos, lo que está en sus corazones, lo que te están clamando, pidiendo a ti, Señor. Respóndeles con poder, con tu gran amor y misericordia. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de piedad. Señor, obra, Padre, muestra una vez más tus obras maravillosas. Como dice tu palabra, las obras que hiciste antes, vuélvelas a hacer, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu poder no ha menguado. Este mismo que sanó a este lisiado, tú eres el mismo hoy y tú puedes sanar, Señor. Tú puedes sanar los corazones heridos, las heridas del pasado. Señor, gente que ha sido lastimada aún por seres queridos. El único que puede cerrar la herida y puede llenar esos vacíos eres tú, Señor.
No hay otra cosa, no hay nadie. Obra, Espíritu Santo, bendice a tu pueblo. Llena cada corazón, cada vida de tu presencia, de tu Espíritu. Llena nuestras copas hasta que rebosen, Señor. Y usa nuestras vidas como reflejo de tu gloria. Que muchos puedan correr a ti, a nosotros, por causa tuya, Señor. Y a través de nuestras vidas correr a tus pies. Muchos puedan conocerte. Usa nuestras vidas. Danos palabra de vida eterna. Danos palabra de sabiduría, Señor. Danos palabra de salvación. Palabra de aliento. Espíritu Santo, usa nuestras bocas. Toma nuestras mentes. Toma nuestros labios. Y que cuando abramos nuestra boca puedas ser tú hablando a través de nosotros. Unge nuestros labios como lo hiciste con el profeta. Señor, limpia y purifica nuestros labios con un carbón encendido del altar, para que tu palabra pueda fluir de nuestras vidas, Señor, y otros puedan conocerte también. Señor, queremos darte gloria y honra. Tú eres real, como te cantábamos hoy, pero es una experiencia de todos los días. Tú eres real, te sentimos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestros asuntos, aún en los problemas, en los momentos de desierto. Tenemos tu presencia, el maná del cielo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí tú nos has acompañado, hasta aquí tú nos has ayudado y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te adoramos. Adore al Señor. Alábele. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Tuya es la gloria, Padre bendito. Oh Señor, tu palabra es eficaz. Tú eres realidad, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.